Seguimos con el tema del campo electromagnético y la radiación electromagnética. Vimos en la charla anterior cómo todo el conocimiento que se había acumulado en torno a los fenómenos electromagnéticos queda condensado en esta maravilla, digamos, de la física y la matemática, que son las ecuaciones de Maxwell, que nos hablan de cuáles son las fuentes de los campos electromagnéticos y cómo son las relaciones de los campos electromagnéticos entre sí y la propagación de las perturbaciones de los campos electromagnéticos en forma de ondas electromagnéticas. El gran tema de discusión, no solo de la ciencia, sino de la tecnología, a finales del siglo XIX, era el tema de la interacción de la materia y la energía. Las ondas electromagnéticas se consideraban por excelencia la manifestación de la energía y la transmisión, la forma más universal de transmisión de la energía. Prácticamente cualquier interacción, excepto las gravitacionales, cualquier interacción, cualquier situación que tenemos en nuestro alrededor es una manifestación de las ondas electromagnéticas o de los fenómenos electromagnéticos. Entonces, la interacción, la forma de producir radiación y la forma de absorber radiación era un tema que tenía toda la importancia por muchas razones, como vamos a ver enseguida. Habíamos visto que uno de los grandes descubrimientos y uno de los grandes aportes al desarrollo del electromagnetismo fue la pila de Volta. Entonces, recuerden que esta pila de Volta es la elaboración de un proceso de observación por el cual, cuando se ponen en contacto dos metales diferentes con un medio conductor, inmediatamente aparece una corriente eléctrica. Y entonces esta posibilidad generó además otra serie de posibilidades supremamente interesantes. Por ejemplo, no solo la observación de que cuando yo introduzco un par de electrodos de distinta polaridad dentro de un líquido, por ejemplo agua, entonces si estos dos están conectados a una fuente de energía, entonces se produce un fenómeno extraordinario. Inmediatamente acá empieza a producirse gas y acá empieza a producirse gas. Y entonces uno puede recuperar en un montaje adecuado. Por ejemplo, yo puedo tener electrodos, un electrodo positivo acá, un electrodo negativo acá. Esto está lleno de agua y además tengo acá un recipiente que me permite recoger el gas que se va produciendo. Entonces, lo que observo es lo siguiente: en el electrodo negativo se acumula el doble de gas que el que se acumula en el electrodo positivo. Lo que se ha hecho realmente es una descomposición entre hidrógeno y oxígeno. La posibilidad de suministrar a un líquido, a una solución, electricidad, generar una corriente eléctrica, descompone las sustancias, descompone las soluciones en sus componentes fundamentales. Entonces, gracias a la pila de Volta, a principios del siglo XIX y mediante el método de electrólisis, que en el caso particular del agua se llama hidrólisis, se pudo aumentar de manera muy considerable el conocimiento de los elementos. Si a principios del siglo XIX, por decir algo, se conocían 15 o 20 elementos, pues a finales del siglo XIX ya la lista iba por los lados de los 80, cerca de 90 elementos, y se habían encontrado regularidades que permitían sistematizar las características de estos elementos. Los químicos clasifican e identifican a los elementos por su reactividad, por su tendencia a mezclarse los unos con los otros para formar determinados compuestos. Estoy hablando de elementos y estoy hablando de compuestos.
La diferencia es que los compuestos se pueden descomponer mediante electrólisis y los elementos son verdaderamente elementales. Entonces estos elementos dieron pie para que Dalton reformulara una teoría atómica, suponiendo cada elemento en último término está compuesto por átomos de ese elemento que ya son absolutamente irreducibles, indestructibles y, como su nombre lo indica, atómicos. Átomo quiere decir lo que no tiene división. Paradójicamente, después vamos a descubrir que los átomos sí se pueden dividir. Lo que pasa es que cuando los átomos se dividen ya pierden sus características químicas. Entonces, por eso el concepto de átomo es en realidad un concepto que tiene plena vigencia como entidad química. Desde el punto de vista de sus características químicas, el átomo es la mínima entidad que posee esas determinadas características. Siguiendo con la electrólisis da claves fundamentales sobre la composición de la materia. La electricidad permite descomponer la materia, pero también permite componerla. Si yo recojo el oxígeno que hay acá, el hidrógeno que hay acá, los junto y les suministro energía, por ejemplo con una llama, luego vuelvo a tener agua. Entonces, la química encontró una forma maravillosa de componer y descomponer, es decir, de hacer análisis, que es descomposición, y de hacer síntesis, que es composición. En todos estos procesos juega un papel primordial la corriente eléctrica. Vemos que la electrólisis es posible porque aquí está circulando una corriente eléctrica a través de un circuito que se completa con una solución o con un medio líquido que se descompone para que se pueda producir esta corriente eléctrica. El estudio de las corrientes eléctricas y de las propiedades eléctricas de los materiales pues era de suprema importancia. Nosotros habíamos visto la ley de Ohm, que nos dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional al potencial que se aplica y es inversamente proporcional a una característica que se llama la resistencia del material. Entonces era importante saber, por ejemplo, cuáles eran las resistencias de todos los materiales para caracterizar e identificar esos materiales. Entre ellos los gases. Y alguien se inventó este tubo que ustedes ven, algo muy parecido a este tubo, para investigar las características eléctricas, la conductividad y la resistividad de los materiales. En esencia es simplemente coger un tubo, llenar este tubo con un gas, ponerle un par de electrodos, someterlo a una diferencia de potencial y ver qué corrientes se producen acá. Y entonces esto es el origen de nuestros tubos fluorescentes. Seguramente en el salón donde nos están viendo en este momento hay una iluminación por tubos fluorescentes, que son un descendiente directo de esto, porque cuando se aplican las diferencias de potencial suficientemente elevadas, esos tubos fluorescen tal como ustedes ven que sucede en la imagen de la parte inferior. Surge una corriente eléctrica, surge desde el electrodo negativo, que es el que se llama el negativo, es el que se llama el cátodo, y va hacia el electrodo positivo, que es el que se llama el ánodo. Y entonces esta corriente eléctrica produce, cuando choca con las paredes del vidrio, una fluorescencia. Yo les mostré en una de las charlas anteriores este maravilloso fenómeno que se llama la aurora boreal, que es el producto de choques de radiación cósmica y de viento solar contra las capas superiores de la atmósfera, y recuerden que el color verdoso era muy parecido a este. Bueno, es un fenómeno bastante similar, solo que aquí se producía en el laboratorio. La cuestión interesante es que el estudio de estos
rayos que se llamaron rayos catódicos. Estos rayos catódicos fueron estudiados por un discípulo de Heinrich Hertz, que se llamaba Philippe Lenard, y se dedicó al estudio de estos rayos catódicos. Se estableció que estos rayos provenían del cátodo, precisamente poniendo una pantalla como esta cruz de Malta que ustedes ven acá, que luego se proyecta. El señor Lenard pensaba que los rayos catódicos eran ondas, pero el señor J. Thomson, un investigador británico, se dedicó al estudio de estos rayos catódicos y logró, mediante la aplicación simultánea de campos eléctricos y magnéticos, producir desviaciones y compensar esas desviaciones, y logró establecer, más allá de toda duda, que en realidad los rayos catódicos son una manifestación de la electricidad de la materia en forma de corpúsculos que vamos a llamar electrones. Es paradójico que mucho antes de que se hubiera demostrado plenamente la existencia de los átomos, porque durante todo el siglo XIX eso fue una gran controversia entre los físicos y los físicos y los físicos y los químicos, y nadie se ponía de acuerdo y había mucha discusión en torno a eso, antes de que se aceptara como un hecho la existencia de los átomos, ya se había descubierto que los átomos tenían partes subatómicas, que en este caso son los electrones. Y esto dio paso a una nueva investigación, la investigación de las partículas subatómicas. Esta investigación se vio apoyada por otro descubrimiento que también, al igual que el descubrimiento de los electrones, que es de aproximadamente 1896, alrededor de esta misma época se descubrió la radioactividad. Investigando, y por eso tengo esta imagen acá en esta diapositiva, investigando la fluorescencia. Ya habíamos hablado de cómo la fluorescencia que se advierte, por ejemplo, en esta parte del tubo de rayos catódicos donde chocan los electrones, esa fluorescencia era objeto de mucho análisis, de mucho interés, porque hay ciertos materiales, como ciertas sales de uranio, que se vuelven fluorescentes o emiten luz fluorescente cuando son iluminadas por el sol. Después se sabría que no es por cualquier iluminación del sol, sino por una parte muy específica de la luz solar, que es la radiación ultravioleta. Por ahora, contentémonos con mirar esta imagen de un material fluorescente. El fósforo hace simultáneamente el efecto de fluorescencia y de fosforescencia, pero además de que el fósforo tiene esta capacidad de seguir emitiendo luz mucho tiempo después de haber sido excitado, por ejemplo, con la luz solar, cuando se examinan detenidamente los compuestos de fósforo, se ve que estos compuestos emiten radiación ionizante, es decir, radiación digámoslo así, radiación que es capaz de producir reacciones químicas. Por ejemplo, velar papel fotográfico. El descubrimiento de la radioactividad lo hizo Henri Becquerel. Un científico francés que, al igual que su padre, llevaba muchos años estudiando la fluorescencia, y entonces Becquerel dejó unas muestras de uranio sobre un papel fotográfico que estaba muy bien envuelto, y después descubrió que las muestras de uranio habían velado el papel.
Entonces se puso a estudiar esas muestras de uranio y entonces descubrió que un cierto material de uranio produce tres tipos de radiaciones con distinta capacidad de penetración. Producen algo que vamos a llamar radiación alfa, algo que vamos a llamar radiación beta y algo que vamos a llamar radiación gamma. Alfa, beta y gamma son las tres primeras letras del alfabeto griego y simplemente hacen alusión a tres tipos de radiación de gran penetración que se pueden obtener de materiales como el uranio. Después resultó que las partículas alfa en realidad son átomos de helio doblemente ionizados. El descubrimiento de los electrones va a permitir mostrar que los átomos tienen por lo menos dos tipos de componentes, unos componentes de carga positiva y unos componentes de carga negativa. Resulta que casi toda la masa de un átomo se debe a sus componentes de carga eléctrica positiva y la carga de los electrones contribuye muy poco, hasta el punto que cuando Thomson descubrió la existencia de los electrones, él lo que calculó fue la relación carga-masa para un electrón, eso es lo que él podía medir. Y entonces de aquí llegó al estimativo de que la masa de un electrón es del orden de 1 milésimo de la masa de un átomo de hidrógeno. Un número más aproximado en realidad me dice que la masa del electrón es aproximadamente un 2 milésimo de la masa de un átomo de hidrógeno. Esto lo que me dice es un átomo de hidrógeno está compuesto por una carga positiva que tiene casi toda su masa y una carga negativa que solo aporta un 2 milésimo de su masa total. Estas radiaciones beta que se encontraron en los materiales radioactivos resultaron ser los mismos electrones de Thomson. Y esta radiación gamma resultó ser radiación electromagnética de muy corta longitud de onda. Entonces, ya que resulta el tema, vamos a discutir un poco sobre el significado de la longitud de onda en la radiación electromagnética. Cuando Maxwell descubrió que los campos electromagnéticos se propagan a la velocidad de la luz, entonces llegó a la conclusión de que la luz en realidad era una radiación electromagnética de muy pequeña longitud de onda. ¿Qué tan pequeña la longitud de onda de la luz? Pues del orden de los 500 nanómetros. Entonces para la luz la longitud de onda es del orden de 500 nanómetros, donde un nanómetro 500 por 10 a la menos 9 metros. Muy bien. Si la luz es del orden de 500 por 10 a la menos 19 metros, la radiación gamma es del orden de 10 a la menos 15 metros. Ni siquiera sabría cómo decir esto. 10 a la menos 15 metros es una milésima de una millonésima de una millonésima de un metro. Esto es la radiación gamma. ¿Qué tiene de interesante? Tiene de interesante de que su pequeña longitud de onda le confiere por un lado una alta energía y por otro lado una gran capacidad de penetración para estudiar la materia. Todas estas radiaciones se volvieron puntas de prueba para introducir dentro de la materia y tratar de conocer la estructura de la materia. La cuestión interesante con todos estos descubrimientos es que, devolvámonos antes, nosotros teníamos que si la materia está compuesta de electrones, entonces algo tan sencillo como un átomo de hidrógeno, podemos pensar que en un átomo de hidrógeno hay el mínimo elemento de carga positiva posible, que lo vamos a llamar un protón. Y además,
en algún lugar de este átomo de hidrógeno habrá un electrón de carga negativa, tal que el átomo tiene una carga total positiva. Después será necesario introducir otros elementos, por ejemplo, para explicar que un átomo de helio pesa 4 veces más que un átomo de hidrógeno, pero solo se puede ionizar 2 veces, o sea, solo tiene 2 electrones. Entonces hubo que suponer que había una entidad adicional que vamos a llamar el neutrón. Entonces, les decía que a finales del siglo XIX ya el número de elementos iba por los lados de los 90 y que se hizo una clasificación, una taxonomía de estos elementos atendiendo a sus propiedades y a sus características de reacción química, muy particularmente su capacidad de reaccionar con el hidrógeno, que es el elemento más liviano y más fundamental y que prácticamente reacciona con todos los demás elementos. Algunos elementos se van a caracterizar es porque prácticamente no reaccionan ni interactúan ni con ellos mismos, son los llamados gases nobles. Lo cierto del caso es que todos estos 90 y tantos elementos que fue descubriendo la química se fueron reduciendo a variaciones en la composición de neutrones, protones y electrones. Con solamente estos 3 elementos, con estas 3 partículas fundamentales, se puede reconstruir toda la tabla periódica. O sea, aquí hay algo muy potente. Cuando yo más de 90 entidades las reduzco a variaciones de estas 3 fundamentales y además puedo predecir y calcular los comportamientos de estas propiedades, es porque estoy en dominio de algo muy poderoso desde el punto de vista del conocimiento. A mediados del siglo XIX se hizo muy fuerte una disciplina llamada la espectrometría. He insistido muchas veces en que la gran necesidad de la química es la identificación de los elementos y los compuestos. Entonces los elementos y los compuestos se identifican por su capacidad de reacción, por sus propiedades eléctricas, por sus propiedades físico-químicas, pero hay un elemento adicional. Los elementos se pueden identificar por el tipo de luz que pueden emitir luego de ser convenientemente excitados. Entonces, de nuevo, volvemos con las lámparas fluorescentes, volvemos con la aurora boreal. Aquí tenemos gases que son excitados por una corriente eléctrica y que emiten una radiación característica. Los invito a todos a hacer el siguiente experimento, muy sencillo. Cojan un DVD y miren, poniendo su ojo muy cerca de la superficie del DVD, el reflejo de una lámpara fluorescente y díganme cuántas lámparas ven, completamente diferenciadas y de qué colores. Ahí ustedes van a estar viendo el espectro de los gases que hay dentro de la lámpara y del material de fósforo que recubre la lámpara. Entonces la ciencia de la espectroscopía se convirtió en la ciencia de descubrir el código de barras característico de cada material, que se manifiesta como las radiaciones muy características que cada material puede emitir. Y entonces estas radiaciones características dependen ¿de qué? Dependen de la distribución de los electrones que hay en un átomo. Tenemos un problema práctico de primera categoría y es identificar los materiales por sus espectros de emisión. Pero quiero referirme a un problema práctico que me encanta porque es un problema de siderúrgica. Es un problema que tiene que ver con la producción del acero. La producción del acero era vital luego de que la revolución industrial nos dio las máquinas de vapor. Se necesitaban buenos materiales para hacer buenas máquinas de vapor. Se necesitaban buenos materiales para hacer calderas. Se necesitaban materiales muy específicos para poder soportar, por ejemplo, el peso de una locomotora o la estructura de un barco de acero moviéndose en el mar agitado por las olas.
Pero aquí lo que vemos es algo que no parece estar muy relacionado con eso. Vemos nada más ni nada menos que la maravilla de la artesanía y de la siderurgia japonesa, que es la katana. La katana es una espada que tiene unas características muy especiales que se les da el acero del que está hecho. Y esas características se logran cuando un herrero tiene la paciencia durante un año o más de estar todos los días forjando el mismo lingote de hierro y convirtiéndolo en acero en una fragua. Y los herreros japoneses tenían una clave para saber cuál era el momento preciso de hacer el forjado, y es que la siderúrgica como la culinaria tiene puntos muy precisos de temperatura al que se pueden hacer las cosas. Cuando la temperatura está muy alta no la puedo medir con un termómetro convencional, pero la puedo medir por el color de la radiación que emite. Entonces los herreros japoneses tenían una clave: el acero hay que forjarlo cuando está del color del sol naciente. Y entonces producían estas maravillas que difícilmente la técnica ha podido repetir, que son los aceros de los que está hecho la katana, con la suficiente rigidez para dar un golpe neto y la suficiente flexibilidad para no quebrarse al chocar contra algo muy duro. Sin saberlo, los herreros japoneses estaban haciendo uso de la pirometría óptica, una propiedad de los cuerpos, y es que dependiendo de su temperatura, un cuerpo emite radiación de diferente color. Es posible que en la foto de la izquierda ese bombillo parezca apagado, pero que si usted acerca la mano lo va a sentir caliente. Es porque lo está viendo en infrarrojo. Si usted aumenta un poco la corriente, entonces el color del bombillo se vuelve rojizo, y si aumenta más la corriente, ese rojo se vuelve anaranjado y tiende a un azul y tiende a un blanco. Y entonces esta característica, esta propiedad de la materia de emitir radiación de diferente color, se llama radiación de cuerpo negro, y en estas curvas, en esta gráfica, nosotros podemos ver cómo es la característica de radiación de un cuerpo en función de su temperatura. Así, un cuerpo que está a 5500 Kelvin tiene un máximo de emisión por aquí en los 500 nanómetros, que es el verde. En cambio, si está a 500, en el primer caso son 5500 Kelvin, que es un poco menos de la temperatura de la atmósfera, de la corona solar, la superficie solar. 5000 Kelvin ya me da un amarillo, por aquí 4000 Kelvin me da un rojo, y así sucesivamente. Entonces yo puedo ver una serie de longitudes de onda dominantes en función de la temperatura. Puedo hacer un termómetro óptico, pero esto fue un problema mayor para los físicos a finales del siglo XIX. No tenían ni idea de por qué se producía esa radiación, hasta que un físico alemán, Max Planck, logró una derivación matemática de estas curvas que yo les mostré antes. Planck logró encontrar una forma de derivar matemáticamente eso, pero con un costo muy grande. El costo es suponer que la radiación electromagnética no es continua, sino discreta. Planck introdujo la idea del cuanto de radiación. Después de esta contribución de Planck, ni la física, ni la ciencia, ni la historia de la humanidad seguiría siendo la misma.